puesto que es, por un lado, el discurso de la producción de alimentos de alta calidad, pero por otra, la de un franco desgaste de las reservas de aguas subterráneas. A la par, el paulatino avance de ideas neoliberales que se fueron incrustando en la población campesina y rural en contención con visiones tradicionales sobre la tierra y el agua. Esto ha creado una nueva concepción sobre lo que es producir, pero más importante, sobre lo que significa vivir del campo o vivir en el campo, haciendo de manera cada vez más un actor social que prefiere trabajar para el productor o empresarios agrícolas que producir en su propia tierra. La nueva ideología del productor es un esquema empresarial cuyo objetivo es lograr el éxito. Por eso ponía esta imagen de programando tu cultivo hacia el éxito, a través de volúmenes de producción superiores, ingresos a las redes comerciales y mayores ganancias. Esto viene en dos sentidos, de parte de los agentes de dichas cadenas globales de producción y un tipo de gobiernos y políticas que está convencido de que esta es la mejor manera de lograr el desarrollo y bienestar. No obstante, estos modelos acentran y expanden la desigualdad, pues han surgido en este contexto nuevos empresarios ricos que se alejan de su entorno social, productores agrícolas que se volvieron empresarios que ahora explotan mano de obra de sus propios lugares de origen. ¿Sí? Un empresario comentó que para lograr este éxito se necesita no tener corazón, como lo hacen las empresas transnacionales. Y esa es, creo yo, la mayor desposesión que ha generado estas formas de capitalismo en el campo, ¿sí? Porque les ha quitado finalmente la capacidad de gestionar y de darse cuenta que pueden lograr o gestionar sus recursos. Lo están olvidando. Así, la región de Zamora, ya como último, la región de Zamora como enclave de las Berries va a terminarse un día o su importancia se va a deteriorar, pues están surgiendo en otras latitudes regiones con potenciales importantes. Y esto va a dejar un contexto de transformaciones socioculturales que no sé hacia dónde se va o va a imaginar el futuro de su propia región. Nadie imaginó que después de la pugna por la tierra, los acomodos de la élite y los riquillos, como los llamaba Verduzco en los años 60, y las acciones empresariales y financieras que por iniciativa de Cárdenas se emprendieran, dieran paso a una serie de formas de producir, pero con una carga ideológica importante que se relaciona con el neoliberalismo, que iba a hacer emerger nuevos actores y sujetos sociales que están en escenarios globales. Hoy la tierra es parte del mercado, el agua también, y hoy tiene un papel de atraer empresarios agrícolas transnacionales, y esto es bueno porque se va a reflejar en puestos de trabajo. Eso es lo que están pensando aquellos que deberían reconocer que son los derechohabientes del agua y de la tierra, pero que han sido desposeídos de su capacidad de ver en esta dinámica un grave problema que los va a afectar en el futuro, si no es que ya sienten los estragos. Ese es mi aporte. No sé. Gracias por tu atención. Gracias, Eduardo, estuviste a tiempo, muy amable. Sí. Ay, qué bueno. Invitamos a que anoten sus preguntas en el chat y lo mismo en la plataforma de YouTube. También las estamos recuperando y al final las vamos a exponer. Bueno, muchas gracias. Katia Beatriz Villafán y Dante Ariel Ayala ya están, ¿verdad? Sí, por aquí está su servidora, Katia Villafán. Muchas gracias, bienvenidas. Bueno, y bienvenido. Su ponencia tiene como título La inclusión social de pescadores y agricultores de maíz de los lagos de Cuitzeo y Pátzcuaro. Y tanto Katia Beatriz Villafán Vidales como Dante Ariel Ayala son de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos y adelante, tienen la palabra. Pueden compartir pantalla si es que lo tienen. Gracias, doctora Adriana. Sí, aquí voy a compartir la presentación.
Y los demás, por favor, podemos bloquear nuestro micrófono. Y Katia, por favor, si es pantalla completa, que nos piden para que se tenga una mejor visibilidad. Gracias. Mejor calidad. Sí. Perfecto. Muy bien. Bien, nomás voy a eliminar ahorita la vista para poder tener la pantalla completa. Muy bien, pues muy buen día a todos. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo parte del trabajo que hemos realizado como Cuerpo Académico 238, Estudio Multidisciplinario sobre Desarrollo, Ambiente y Sustentabilidad. En este momento el doctor Ayala está ocupado, les manda saludos. Nos acompaña la doctora Yaye Arellanes, por aquí también escuchándonos, porque bueno, somos parte de este Cuerpo Académico 238. Y el trabajo, bueno, se enmarca dentro de un proyecto más amplio. Ahorita les comento de qué trató el proyecto más amplio, pero esta es una parte del proyecto, ¿sí? Es una subparte de un tema que yo trabajé en particular, que fue responsabilidad social de los pescadores y agricultores de maíz, pero específicamente en esta ponencia hablaré sobre el tema de la inclusión social. A manera de contenido, bueno, tenemos el objetivo de esta ponencia, la metodología, el método que se utilizó, los resultados. A la par se hace en el artículo extenso una discusión de resultados. Aquí pongo algunos señalamientos muy precisos sobre esta discusión y las conclusiones a las que llegamos sobre este trabajo. Bien. Tanto el lago de Pátzcuaro como el lago de Cuitzeo y varias regiones del país, sabemos que la pesca es una actividad que ha sido realizada como un complemento o en algunos casos la principal fuente de alimentación de las familias con productos como es el maíz y diversas variedades de pescado, que particularmente fue lo que nosotros estuvimos estudiando a los pescadores y agricultores de maíz. En estas zonas, al igual que en varias regiones, es una actividad, tanto la pesca como la agricultura, que se ha realizado únicamente, bueno, por hombres, siendo la mayoría mayores de edad. Y aunque en algunas partes del proceso de la pesca y de la agricultura sí apoyan también mujeres y niños de la misma familia, el tema central de esta investigación va más allá de un asunto únicamente de género, sino se trata de la inclusión social, ¿sí? En este trabajo, la inclusión social se entiende como la inclusión de los pescadores que dan a diferentes grupos vulnerables. Ahorita lo voy a comentar. Aquí pongo una definición del Banco Mundial del 2014 que nos dice que la inclusión social es un concepto que está estrechamente ligado a la equidad y es el proceso de empoderamiento de las personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan todos gozar del mismo acceso a mercados, servicios, espacios políticos, sociales y también, bueno, espacios físicos. El objetivo, por lo tanto, de este trabajo fue analizar la situación de los pescadores y agricultores de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo desde el aspecto de la inclusión social de grupos vulnerables a estas actividades. Como comentaba en la diapositiva anterior, nos referimos específicamente como inclusión social a la oportunidad que dan estos agricultores o pescadores a que grupos o personas que pertenecen a 3 grupos vulnerables, que son los que estudiamos, personas mayores de edad, personas que tienen alguna discapacidad de movilidad o alguna discapacidad visual, o incluso se amplió algún tipo de discapacidad, por llamarlo de manera general, porque por ahí también encontramos pues algunas situaciones mentales, ¿no?, que lo denominan como discapacidad, o también mujeres. En el caso nada más estudiamos las mujeres embarazadas. Y esto que puedan apoyar en las diferentes actividades que realizan tanto los pescadores como los agricultores. Bien, entonces el método que se llevó a cabo para esta investigación
que se enmarca dentro de un proyecto más amplio, fue obviamente la encuesta realizada por medio de entrevista. La muestra que tuvimos tanto de pescadores y agricultores de los dos lagos de Michoacán, Cuitzeo y Pátzcuaro, fue 842 personas entrevistadas. Fueron de 50 localidades, 25 de Cuitzeo, 25 de Pátzcuaro. El criterio para poder elegir las localidades fueron aquellas localidades que fueran mayores de 250 habitantes, y como fuentes de información para construir la base de datos, bueno, y para alguna otra información, provino de la Comisión Estatal del Estado de Michoacán, de Zagarpa, y la base de datos Zagarpa Progresa, primavera, verano y otoño, invierno del 2016 a 2017. ¿Sí? Bueno, cabe mencionar que el levantamiento de información se realizó en el 2018. Bien. Este mapa, bueno, nos representa en dónde fueron las localidades de estudio, el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro, dentro, obviamente, del estado de Michoacán. Para aquellos que nos acompañen de otros estados o de otros países, aquí es donde se ubica nuestra región de estudio. Y ya en un micromapa, encontramos las 25 localidades del lago de Cuitzeo que fueron levantada la información, estando, por ejemplo, Santana Maya, Álvaro Obregón, Copándiro, Chucándiro, Guandacareo, por mencionar algunas. Y del lado del lago de Pátzcuaro, el mapa de la parte posterior, encontramos Quiroga, bueno, varias otras localidades muestra que lo tenemos marcado con rojo. Bien, entonces, como les comenté en un inicio, esta investigación formó parte de un proyecto de investigación más amplio, incluso, bueno, se va a hacer la presentación del libro mañana de los resultados, sobre proyecto de desarrollo local y seguridad alimentaria a través del metabolismo social de productos básicos agroalimentarios y pesqueros en Michoacán, dirigido por la doctora Yaye Arellanes, cuyo objetivo es analizar el metabolismo social de sistemas agroambientales y acuícolas representativos en Michoacán, incluyendo la producción de alimentos, su distribución, consumo, disposición final, con el objetivo de poder generar alternativas tendientes a fortalecer la seguridad alimentaria y la entidad que en esta medida también van a contribuir a fomentar al desarrollo local sustentable. Bien, bueno, entraré básicamente a los resultados y por aquí tenemos entonces los resultados presentados en los tres grupos estudiados. El primero de las personas de 65 años. Bueno, primeramente al momento de levantar la información de campo, pues nos dimos cuenta que gran parte de los agricultores y los pescadores pues ya son mayores de edad, particularmente al hacer la encuesta y preguntar la edad, pues vemos que el 27% tanto de Cuitzeo y Pátzcuaro pues pertenecen a el grupo de 65 años y más, ¿no? Entonces ya es una población adulta mayor, que esto es el primer hallazgo. Ya en términos de la pregunta al pescador y al agricultor, preguntamos que si aparte de ellos, porque vemos que el 27%, hay personas mayores de 65 años que apoyen en las actividades que las personas realizan. Encontramos que 91% en general no tienen alguna persona de esta edad que los estén apoyando en las actividades y 9% contestó que sí. Bueno, aquí vemos la distribución entre los lagos de Cuitzeo y Pátzcuaro, ¿sí? ¿Qué es lo que realizan? Bueno, esta fue una pregunta abierta, sin embargo, bueno, ya al momento de estar agrupando las respuestas, pues encontramos que lo que realizan pues son tanto actividades agrícolas, fueron las más representativas, y en el caso, por ejemplo, de Pátzcuaro apoyan más las labores agrícolas, y en Cuitzeo, bueno, casi es igual, tanto agrícola como pesca. Sin embargo, bueno, vemos un poquito más amplio, más elevado el porcentaje o el número de personas que nos contestaron que fueron
más labores de pesca en el lago de Cuitzeo que en el lago de Pátzcuaro, ¿sí? Entonces, aquí más o menos representa un 22 y 27%, y en Cuitzeo y en Pátzcuaro la pesca 22%, ¿sí? 27% de los resultados entonces encontramos que 27% de los entrevistados se encuentran en un rango de 65 a 94 años. Estos datos, bueno, coinciden con los trabajos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, perdón por ahí nos faltaron las mayúsculas, establece que 41.2% de las personas ocupadas de 65 años o más trabajan en el sector agropecuario, ¿sí? Bueno, y esto lo vemos en diferentes partes de México, ¿no? No solamente es una situación exclusiva de los lagos de Cuitzeo y de Pátzcuaro. La inserción laboral de personas mayores a estas actividades de pesca y agricultura es un asunto que se encuentra estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población rural del país, el cual debe ser obviamente atendido desde una política pública, ya que en los próximos años se prevé un proceso cada vez más acentuado de este envejecimiento de la población rural. En el segundo resultado sobre las personas con discapacidad, tenemos que el 6% de los entrevistados tienen ellos mismos algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el mismo, que fue la respuesta de la gráfica del lado mi izquierdo, y 2.4% contestó que sí hay personas con alguna discapacidad que apoyan en actividades de pesca y agricultura. Y bueno, al comparar tanto la región de Cuitzeo y de Pátzcuaro, vemos que Pátzcuaro fue de 3.3% y Cuitzeo de 1.5%. Entonces, bueno, encontramos un poco más de inclusión de las personas discapacitadas en la región de Pátzcuaro que en Cuitzeo. Bien, ahora al comparar o al preguntar, también una pregunta abierta sobre las actividades que realizan las personas con algún tipo de discapacidad, encontramos labores del campo, contratar peones, desgranar, sembrar, manejar un tractor, que finalmente estas son más actividades de tipo agrícola, las agrupamos en esta categoría. También encontramos otras actividades dentro de la pesca, como fue cargar pescado, lavar la pesca, limpiar redes y venta de pescado. También, obviamente, hubo otras respuestas que la que pudiera hacer la persona ayudaba, y bueno, alguien que dijo que con las labores del hogar. Y bueno, esto es en términos de la inclusión de personas con discapacidad a las actividades de pesca y de agricultura. Bueno, la incorporación entonces con esas personas, de estas personas con estas condiciones es baja, es 2.4%, al igual que los adultos mayores. Los discapacitados muchas veces son discriminados al momento que quieren incorporarse a un mercado laboral. Se requieren acciones de política pública también para incluir a las personas discapacitadas a las actividades de pesca y agricultura en nuestro país, con una adecuación de espacios, de infraestructura, además de que los mismos pescadores y agricultores, pues bueno, ayuden a generar oportunidades para ellos en actividades obviamente apropiadas. Y por último, tenemos la inclusión que incluye, desde nuestro punto de vista, desde nuestro estudio, la participación de mujeres embarazadas en las actividades productivas. Y únicamente nos contestó el 8% que sí ha habido mujeres embarazadas que han apoyado en las actividades. Y al comparar las regiones, vemos mayores casos de participación femenina embarazadas de Pátzcuaro, que fue un 10%, que en Cuitzeo, que fue 5.3%. También se preguntó las actividades que realizan y que básicamente son actividades de campo o actividades complementarias a la pesca, como pueden ser, ahí lo tenemos en la gráfica, limpiar, vender pescado y lavar redes también.
Entonces, estas son básicamente las actividades que encontramos, tanto de campo, complementarias, algo de comercio, hogar, y unos que se dedican también al turismo. Se advierte entonces muy poca participación o inclusión de mujeres en las actividades de la pesca o de la agricultura en general. De hecho, nada 4 más... minutos. Sí, gracias. 2 personas de las entrevistadas fueron mujeres en términos generales de la participación femenina. Entonces, esta investigación únicamente se enfocó desde un principio en la participación de las mujeres embarazadas en labores de pesca y agricultura, encontrando en términos generales de las 2 regiones un 8%. Este resultado nos lleva a la reflexión sobre el papel de la mujer en la agricultura y la pesca, acerca de su nivel de participación en las comunidades pesqueras y lacustres y marítimas, y en la búsqueda de alternativas para generar una inclusión de mujeres en la pesca y la agricultura en estas 2 regiones, podrían aprender de la creación de cooperativas de mujeres en la pesca. Bueno, aquí hay algunas imágenes que se tomaron en el levantamiento de campo. Aquí vemos los cultivos de maíz, las redes y el trabajo de campo de los entrevistadores, aquí con los pescadores. Bien, las conclusiones. Encontramos entonces que la pesca y la agricultura son actividades que son esenciales para la vida y el sostenimiento de las familias que están asentadas en estos lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, ¿sí? Y bueno, estos campos hídricos tan importantes, como se hablaba en la conferencia inaugural, pues obviamente ya son recursos de uso, son bienes comunes. Por lo tanto, el cuidado y el sostenimiento de esto pues, depende del actuar de todos y cada uno de los actores sociales. Los problemas ambientales que se han presentado en estas zonas han hecho que la mayoría de las investigaciones sí se focalicen en aspectos ambientales y se restan de repente algunos aspectos sociales como esta, ¿no? Como puede ser el tema de la inclusión social, entre otros estudios sociales. En esta investigación se encontró que existe una muy baja inclusión social de grupos vulnerables en las actividades de pesca y de agricultura. Y en términos de hacer una clasificación de cuál es el grupo vulnerable con menor inclusión social, en primer lugar fueron las personas con alguna discapacidad, que únicamente fue un 2.4%, seguido de las mujeres embarazadas, 8%, y el tercer grupo fueron las personas mayores de 65 años. El desafío que se tiene entonces es poder transitar hacia una agricultura y pesca social que pueda ser un puente entre la naturaleza y la sociedad, que facilite la adopción de prácticas agrícolas a través del empoderamiento de las personas de grupos vulnerables también. Se requiere, por lo tanto, políticas públicas que promuevan esta inclusión social tan necesaria para lograr una mayor equidad en las regiones lacustres del estado de Michoacán. Obviamente que hay otro tipo de desigualdades que no fueron estudiadas en esta investigación, pero obviamente es parte de la necesaria equidad que se requiere en estas zonas. Así como capacitar y educar también a las comunidades de pescadores y agricultores en temas de inclusión social, de manera de que haya un cambio en la forma de pensar, en la idiosincrasia sobre el trato de las personas con estas características y a su inclusión en actividades productivas de acuerdo a las capacidades. Muy bien, pues de mi parte es todo. Agradezco mucho la oportunidad de poder presentar este trabajo con ustedes. Muchas gracias y a tiempo, Katia, Beatriz y Dante Ariel que comparten esta ponencia. Gracias. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios, preguntas al chat y al final las compartiremos. Bueno, pues ahora doy lugar a Lucy Crespo y a José Luis Cefó de el Colegio de Michoacán, ambos con la ponencia ¿Cuánta agua beben las fresas? ¿Cuánta agua beben las fresas? Adelante, tiene la palabra. Buenos días. Buenos días, adelante. Son muy sedientas las fresas. Buenos días, les queremos compartir una parte de nuestra investigación sobre la misma región, que fue la primera presentación, sobre aquí el Valle de Zamora y de Jacona. Y pues como parte aquí de introducción, podemos observar 2 tipos de riego que se realiza aquí en la región,
que es el primero, pues es el por goteo, pero se puede observar que se extrae el agua del canal. Y el segundo es pues riego rodado, que se puede observar pues en todas las temporadas que son fuera de la exportación, ¿verdad? Nos van a compartir pantalla porque todavía no la vemos. No, no, no. Ah, ok. Entonces vamos a regresar. Momento. Ay, entonces no estaban viendo. No estaban viendo. Ay, Ahora sí. Parece que ya vemos que dice Zoom. Ahora falta que de ahí puedas elegir la presentación. Perfecto. Creo que ya. ¿Verdad? Vemos nada más la pantalla, dice reunión Zoom. Falta que elijas la presentación, por favor. Según nosotros, ya lo tenemos. Sí, porque lo primero hay que tener abierta la presentación y luego compartir pantalla y elegir la presentación. Porque sí nos estás compartiendo, pero otra... No se ve, ¿verdad? Sí vemos, pero no la presentación. Vemos donde dice reuniones de Zoom en la nube. ¿Qué hacemos? Porque nosotros sí en nuestra pantalla sí la vemos. Ya, entonces lo siguiente es, si quieres dejar de compartir, y elige tu presentación y luego el botón para volver a compartir y abres únicamente la presentación. Dejamos de compartir ahora. Así es. Ahora que tengas abierta la presentación, La abrimos. y ahora sí compartir pantalla y eliges nada más la presentación, por favor. ¿Ya? Ahora sí, nada más falta que sea pantalla completa. ya completa. Ahora sí la vemos, gracias. No, pues gracias a ustedes. Ahí está, gracias. Gracias. Bueno, entonces, otra vez voy a describir, bueno, esas son las dos fotografías a las cuales me refería. Pues identificamos aquí prácticamente 4 tipos de riego. Y pues los más comunes son el riego por goteo y el riego rodado. Entonces el por goteo puede ser de agua subterránea o puede ser aquí, como observamos, del agua del canal. Y el riego rodado lo observamos aquí en la segunda fotografía y ocurre por lo general pues fuera de la temporada de exportación de fresa. En el imaginario social zamorano, la discusión en los consejos de Cuenca, en los cabildos, siempre está presente este tema, ¿verdad? De que, bueno, teniendo un buen ciclo de lluvia, una buena reforestación, pues es posible contar con agua suficiente. De hecho, hay la creencia de que en Zamora, Jacona-Tangancícuaro, es un bien ilimitado y se puede estar bombeando para uso agrícola urbano sin problema. Entonces, bajo esa idea, no habría que inquietarse y simplemente preguntar cuál es el volumen de agua que se utiliza en la fresa y cuál es necesario para abastecer necesidades humanas. Pero cada vez más está presente sobre todo el problema de contaminación. Todavía la escasez parece algo lejano, aunque hay indicios de que empieza esto a causar un serio problema. Entonces, tomando en cuenta una condición de contaminación y agotamiento, pues la pregunta es, ¿en qué momento esto puede tronar? ¿Cuál es el nivel de producción o cuál es el tonelaje o el área que soporta el acuífero antes de llegar a un punto en que no se tenga retorno?
y que sea inviable económicamente. Son preocupaciones que se ven públicamente. Y bueno, varios colegas que participan en esta sesión conocen el área y saben pues que es un espacio agrícola comercial, es una región muy interesante. Formalmente corresponde al distrito de riego 061. Nuestro estudio por ahora se centra solamente en Zamora y Jacona. Es una decisión arbitraria, ¿verdad? Centrada en pensar cuánta agua demanda la agricultura intensiva, especialmente la agricultura de plástico, la agricultura que utiliza macrotúnel y que utiliza los llamados acolchados. Para esa finalidad, pues nosotros lo que estamos haciendo, no solamente que nos confiamos en los registros de la Secretaría de Agricultura, pero nos parecen más confiables y además pues más accesibles las imágenes satelitales que tenemos pues, cada mes, pero nosotros hacemos el corte espacial siempre en mayo y en diciembre. En diciembre se supone que es la área máxima plastificada, porque pues es la alta temporada, ¿no? Cuando se exporta la fresa a Estados Unidos y a Canadá y a Europa. Entonces, esta imagen muestra, lo amarillo es nuestra estimación de la área protegida. Para saber nosotros no solamente el consumo de agua o estimarlo para ese tipo de agricultura, pero por supuesto de ahí se pueden derivar también otras variables, como por ejemplo cuántas toneladas de plástico se está necesitando y consecuentemente después se necesita procesar o reciclar, cuánta demanda de mano de obra, por ejemplo, vamos a tener, etcétera. Pero para ese estudio que estamos presentando, pues nosotros calculamos la necesidad de agua para estos cultivos que en su mayoría es fresa, pero también últimamente se incluyen otras variedades de moras, frambuesas, arándanos o algún tipo de verdura. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos haciendo los recorridos de campo pues, para que esta estimación sea semi-cualificada. Porque pues, en muchos casos nosotros tenemos duda, ¿no? Duda solamente de ver la imagen satelital, si de verdad lo que estamos viendo es una superficie agrícola plastificada, que es lo que a nosotros nos interesa, y que no se confunda con otras superficies. Y pues también realizamos algunas entrevistas no estructuradas y pues todo lo que estamos haciendo es referenciado para tener nosotros un contacto directo con la nube geográfica que estamos utilizando. El agua para uso doméstico, básicamente de los hogares, ¿verdad? Es estimada, pues, de acuerdo a un dato también un poco arbitrario, son los datos de 2015 de población, y con un consumo mínimo de 20 litros, ¿verdad? Estaríamos requiriendo unos 2 millones por persona. Obviamente, una cantidad así, pues es impensable en Zamora cuando tenemos una gran capacidad de desperdicio y bueno, y que existe el líquido. Una estimación basada en 380, más o menos litros por persona, que es lo que calcula con agua, nos llevaría a una cifra de unos 41 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Agua que en esta área procede de pozos profundos principalmente, con los cuales se abastece la red municipal, y una parte más pequeña es agua procedente de un manantial que disputan de hace muchos años Zamora y Jacona, ¿verdad? Aparentemente este es un gasto reducido, entre comillas, comparado con el agrícola, pero debe ser un gran desperdicio a través de fugas de agua, pero de cualquier manera
41 millones es un gran volumen. Ujú. Y además aquí, en términos de saneamiento, pues podemos observar que la descarga de aguas negras es directamente al río. Esas dos fotografías son de Río Duero, aquí en el valle. Nosotros calculamos el uso agrícola bajo 3 escenarios. El primero es la recomendación oficial de los ingenieros agrónomos que se dedican a fresas. Entonces, allí ellos recomiendan durante el ciclo vegetativo 40 riegos con una cantidad de 20.000 metros cúbicos por hectárea. Y los dos otros escenarios son basados en los datos que nos proporciona uno de los agricultores que tiene pues, una muy larga experiencia en la fresa. Entonces, él dice que aplica 108 riegos, riega cada tercer día, 2 horas, y pues riega durante los 9 meses, que es el ciclo vegetativo. Entonces eso nos llevaría a una estimación un poco más baja, de unos 19.000 metros cúbicos por hectárea. Luego, cuando lo preguntamos, cuando entonces se le estima que es el consumo total por temporada, nos dio otro dato, era 35.000 por sus 4 hectáreas. Entonces era como, luego para hacer el cálculo, nosotros estimamos que esa estimación, cuando le estaba pensando en el consumo anual, era todavía más baja, de unos 13.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces digamos que esos serían los 3 escenarios limitantes que nosotros proponemos. No se puede medir de alguna manera pues más exacta, ¿no? Porque pues ahí el bombeo es según la necesidad, y sí es difícil hasta para el mismo agricultor pues, estimarlo exactamente. Aquí lo que también podemos observar es otro tipo de uso de agua, que es común todavía aquí en el Valle de Zamora y Jacona, y son las cajas de agua, donde podemos ver aquí en la segunda fotografía que incluso se combina con esta agricultura protegida. Y entonces, llegando a los resultados, pues en la primera fila lo que observamos son nuestras estimaciones de la superficie plastificada en el diciembre de 2017, 2018 y 2019. 3 minutos. Gracias. Que son las imágenes satelitales que hemos analizado. Basado en las recomendaciones de los ingenieros agrónomos, entonces llegaríamos pues prácticamente a unos 100 millones de metros cúbicos en esta área plastificada. Nosotros pensamos que el más realista es esta estimación de medio, la que está basada pues en las estimaciones semanales del agricultor, que son como unos 92 millones de metros cúbicos. Y aquí lo que podemos ver en nosotros es todo el sistema que tenemos aquí en Zamora Jacona. Pues se mencionaron los consumos, que son de unos 41 millones de metros cúbicos anuales para los cercanos de 300.000 habitantes. Lo que nosotros no sabemos cuál es el consumo de industrias. Tenemos alguna idea, pero así como para llegar a un número es bastante complicado. La agricultura con riego por goteo, esa es la que está basada en nuestras observaciones. Entonces, esta es cerca de los 92 millones de metros cúbicos anuales. Y luego tenemos agricultura con riego por canal. Y de las aportaciones, pues son las precipitaciones, agua superficial, que es el río Duero, y el agua subterránea, que también es muy difícil de estimar cuál es la capacidad y cuál es el nivel del acuífero, que está aquí abajo del Valle de Zamora y Jacona, pero que se expande territorialmente más que estos dos municipios que nosotros analizamos. Sí, esta
relación completa entre la parte urbana, industrial, agrícola es muy importante, también por los conflictos que hemos observado de hace años, tanto entre las ciudades como entre agricultores y agricultores en las ciudades, debido a que por la perforación que hacen los sistemas de agua potable, o también por la necesidad de agua limpia, lo comentaban al inicio, el tema de la inocuidad, entonces ahora es cada vez más disputada el agua de los manantiales como Camécuaro, que es de uso recreativo básicamente y agrícola, o como Cupáciro, que es de uso urbano, pero esto cada vez se torna más interesante en términos de fricción social. La revisión que hemos hecho de los trabajos de Conagua o de colegas de UNAM o del Politécnico son insuficientes para saber cuánta agua tenemos en el subsuelo, ¿verdad? Entonces es un poco complicado saber o estimar en qué momento esto puede llegar a una situación crítica. El estudio que estamos presentando, reducido pues a un espacio de tiempo muy limitado, el 17 de diciembre de 19, y también a 2 municipios, no permite entender a cabalidad, pero da una idea de qué está ocurriendo toda vez que Zamora y Jacona son un corazón importante de las agroindustrias freseras, ¿verdad? Se conocen estudios del volumen que lleva el río Duero, se tiene idea, oficialmente se puede hablar, por ejemplo, de que se dispone de una reserva de 50 millones como para meterle más popotes al suelo, pero este punto es un poco complicado de establecer en qué momento las berries o en qué momento el crecimiento urbano harían tornar la capacidad de vivir y la capacidad de producir. Aparte de esto, como lo han comentado todos, la reducción del aparato administrativo hace que hoy ni siquiera se tenga un registro de la superficie y estimamos, con base a lo visto en satélite y en campo, que por lo menos hay una subestimación de 500 hectáreas de fresa, lo cual es un monstruo del que no se tiene ningún conocimiento y que tiene efectos directos en la planeación agrícola y urbana. Muchas gracias. Muchas gracias. Les tomé en cuenta cuando hubo problemas. Nuestras dificultades técnicas. Sí, por las dificultades técnicas, pero muchas gracias. Estoy juntando varias preguntas de las mesas y ahora doy lugar a Karina Beatriz Kloster de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con la ponencia Problemas ambientales y territorios hidrosociales. Sí, muchas gracias. Ahora que dejen de compartir sí. los colegas, comparto yo. ¿Ya está? No. Sí, muy amable. Ahora sí, gracias. Mientras tanto, recuerdo sus comentarios, preguntas, las pueden anotar en el chat, además de las que estamos recibiendo por el YouTube. Listo, ya se ve, doctora. Nada más. Bien. Exacto, gracias. Sí. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días a los nuevos, a los que no hemos saludado. Este es un trabajo en equipo y en primer lugar, disculpas porque todavía es un trabajo, es una investigación en proceso, con lo cual no está acabada. El equipo de trabajo con el que venimos haciendo esta investigación se compone de la Flaxo, María Luisa Torregrosa, Alba Campos es estudiante también de la Flaxo, Beatriz Torres de la Universidad de Veracruz, y Eduardo Martínez Romero de Sur Verde, que está en Campeche. Con ellos hemos comenzado a trabajar hace algunos años en función de los procesos, nos interesaba en primer lugar los procesos productivos, y más adelante le incorporamos el tema del deterioro ambiental que estos procesos productivos generaban, y las cuestiones que también se observaban en torno a las relaciones de violencia. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una breve idea acerca de los supuestos teóricos
que tenemos detrás de esta investigación, y luego lo que hemos encontrado hasta ahora de problemas ambientales con la base de datos que trabajamos, que esta es la parte que está en proceso todavía. Para cuando me inscribí a este coloquio, el año pasado, primero y principal, pensé que nos íbamos a ver personalmente, y en segundo lugar pensé que esta investigación ya iba a estar terminada. La realidad nos puso en otra situación, así que lamentablemente no sucedió ni lo primero ni lo segundo. Finalmente, la tercera parte es tratar de asociar estos problemas ambientales que hemos encontrado, que les voy a relatar, cómo construyen un territorio hidrosocial. Si la segunda parte todavía no está terminamos todavía la tercera parte, pero voy a intentar dar unas ideas generales acerca de cómo lo estamos pensando. Entonces, de nuevo, disculpas por lo inacabado de esta investigación, pero la pandemia mediante, todo se complicó. Bien, 3 supuestos teóricos a partir de los cuales empezamos. Coincidimos mucho con la primera presentación de Santiago Nabor. Estamos estudiando o empezamos a caracterizar la etapa actual del sistema capitalista a partir de Aboites, cuando habla de que estamos en una etapa mercantil ambiental. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Él la caracteriza, porque más o menos estas son literaturas que todos estamos compartiendo, él la caracteriza a partir justamente de la década de los 80, la crisis del la introducción del neoliberalismo y la incorporación del ambiente como una cuestión que comienza a obtener valor. ¿Sí? En esta idea también, relacionándola con mi libro de los conflictos por el agua, esta idea de que puede pensarse como la conciencia sobre determinados aspectos que tienen que ver con el ambiente. En relación a esto empezamos a transitar hacia no solo la politización del agua, sino también hacia la politización del ambiente y hacia la consideración de los derechos, no solo de los derechos humanos al agua y al ambiente, sino también los derechos del ambiente en sí mismo, para completar esta función de poder construir ciclos, por ejemplo del agua, ciclos que se sustenten, de poder construir la sustentabilidad, no solo del agua, sino también del ambiente, para garantizar nuestra reproducción como biomasa terrestre. Hasta ahí Aboites y lo que consideramos de Aboite. Svampa, justamente también desde Argentina y más o menos en coincidencia con lo que dice Aboite, habla de este periodo también como una reprimarización de la economía, una vuelta al extractivismo. Pero no sé si, y esto está bastante discutido, no es un regreso, sino lo que estamos viendo con el fracking, con esto que están analizando de las fresas, con todas estas agroproducciones que se está viendo, no solo en Michoacán, en todas las regiones, no solo de México, sino también de Argentina y digamos, me animo a decir de América Latina, por lo menos. Cada vez que vamos con los Waterlat a distintos lugares, nos damos cuenta de que esta reprimarización en realidad lo que significa es la intensificación tecnológica que es capaz de hacer esta etapa del capital en la cuestión de la economía primaria, el extractivismo, lo que se llama el extractivismo, y lo que Harvey, y ahora sí, con esto termino como esta introducción teórica, con lo que Harvey da esta idea de acumulación por despojo. Voy a avanzar un poquito más en Harvey, que también estamos coincidiendo con Santiago, en que es una tesis que nos ha interesado sobremanera en América Latina, está bastante utilizada esta idea de acumulación por despojo. 2 cuestiones sobre esta idea
y les presento los resultados de nuestra investigación. Una es, uno de los puntales sobre los que se basa la tesis de acumulación por despojo de Harvey es las crisis económicas recurrentes del sistema capitalista. No voy a avanzar mucho en eso, pero, y prometo siempre no avanzar mucho y me clavo, para no clavarme tanto, la idea justamente es que producimos cada vez más cantidad de cosas, pero con menos cantidad de personas, con lo cual el capital, y ahí se engancha también con las presentaciones anteriores, entra en crisis cada tanto, o sea, tiene crisis cíclicas, porque es capaz de producir mucha mercancía, pero es incapaz de producir al mismo tiempo la cantidad de consumidores que se necesitan para esa cantidad de mercancías. Aquí, simplemente para ilustrar que cíclicamente el sistema capitalista entra en crisis y estamos en este momento, en la pandemia, en México, y no solo en México, en el mundo, ante una de las grandes crisis del capital que ha comenzado hace tiempo y que hay que comenzar también a caracterizar acerca de cómo es que vamos a salir de esta crisis y cómo el capitalismo, este capitalismo que estamos viendo, es cada vez más intensificador y voraz no solo de lo humano, sino también de lo ambiental, y que constituye esta cuarta fase de la transnacionalización de la economía, de la que habla William Robinson en su teoría del capitalismo global. Me interesa mucho también estas etapas, porque coinciden con las ondas de crisis del capitalismo, de las grandes crisis del capitalismo, y cada una de estas crisis salen, o sea, se reelaboran y se reestructuran de manera que son reestructuraciones violentas, reestructuraciones geográficas y reestructuraciones sociales. Estas reestructuraciones, que son las que estamos viendo en nuestros territorios y que están dañando justamente la biomasa terrestre, incluida nuestra capacidad de reproducción como especie humana, digamos. Lo que estoy tratando de poner sobre el juicio es que esta nueva crisis del capital, que esta reestructuración tecnológica, que este avance, digamos, que para mi modo de ver, la caracterización neoliberal ya le queda corta. Es globalizado, es transnacional, o sea, hay que caracterizarla de manera tal de que podamos tener justamente la capacidad de comprender realmente qué significa esta acumulación por despojo. La tesis específica de Harvey es que con esta crisis hay un ajuste espacio-temporal, ¿sí? Hay una cuestión de un desplazamiento temporal de las inversiones, pero también hay un desplazamiento espacial, y es lo que estamos viendo, insisto, en nuestras regiones. La otra tesis de Harvey, y que a mí me interesa sobremanera, y sobre la cual hicimos la base de datos que ahora voy a comentar, es que este avance, esta expansión y esta reestructuración capitalista de esta nueva etapa, lo que hace también es, una vez más, una acumulación que ya no, para Harvey ya no es originaria en el estilo de Marx, pero que se instala de la misma manera que Marx explicó en su famoso capítulo 24 del Capital, la llamada acumulación originaria, y que es una escisión violenta de los productores de sus medios de producción. Es una escisión que realmente tiene estas dos componentes, que se rompe lo que estaba dado hasta entonces, que se reestructura de otra manera, y esta reestructuración es efectivamente una reestructuración de relaciones capitalistas, pero subordinadas ahora a un capital transnacional. Esa es la vuelta de tuerca que me parece que sería interesante considerar en la actualidad. Y la segunda cuestión es que esto se hace de manera violenta. O sea, la condición de violencia, no solo en México, sino a nivel global, digamos, las guerras que se están librando hoy en día, son guerras de posición, de carácter estratégico, de estos grandes capitales transnacionales, y que están mermando, y que nosotros cada vez somos más conscientes, que no solo deja a un montón de población en términos de exclusión, sino que también lo que está en juego es el ambiente y el agua como
elementos que tarde o temprano van a tener la incapacidad de reproducirse. Y esto sí nos atañe de manera importante porque son la base sobre la que nosotros reproducimos nuestra propia vida. Voy a pasar esto porque ya me estoy alargando mucho en esta parte, pero finalmente esto también se observa en violencias que se observan en género, en las ideas de raza y efectivamente en las ideas de territorio, como bien lo dice David Harvey. Una vez que tenemos eso, entonces, el eje sobre el que posicionamos nuestra investigación tiene que ver con ¿qué? Con estas dos dimensiones que están jugando de manera paralela. Hay, por un lado, despojo social y despojo ambiental. El despojo social lo vemos en exclusión y pobreza cada vez más importante, a pesar de que somos capaces de producir cada vez más mercancías. Y por otro lado, el despojo ambiental, que lo vemos con estas ejemplificaciones de las exposiciones anteriores, en las megaindustrias, en las megaobras, en esta reingeniería tecnológica aplicada sobre lo que podríamos decir la desposesión ambiental. Y paralelo a eso se está dando, y que es lo que nos importaba observar, violencias subjetivas, como dice Zizek, que podríamos pensarla como lo que vemos como violencia, o sea, es la punta del iceberg, que son estas grandes masacres que se están dando en Colombia, estas grandes manifestaciones que se están dando en México, y que forma parte de un exterminio constante de un sector de la población que defiende y que lucha por sus condiciones de existencia. Y por otro lado, esta otra violencia que no aparece, digamos, que no se evidencia, y que tiene que ver con la violencia estructural, con estas condiciones de despojo que construyen justamente estas otras violencias subjetivas, que muchas veces nos quitan la mirada sobre lo otro que importa, y es que estamos siendo constantemente despojados social y ambientalmente. Ahora bien, paso con los minutos que me a la base. Hemos construido 3 bases, solo estoy mostrando 2 porque la del 2019 todavía no está terminada. Hemos construido 2 bases de datos, 2010, 2015, y vamos a terminar comparando con 2019. No elegimos 2020 porque el tema de la pandemia consideramos que ha cambiado un poco la dinámica de lo que venía siendo. Lo hacemos con el know-how que ya tenemos acerca de, sale de noticias periodísticas, y lo que buscamos ahora eran todas las menciones al ambiente, todas las formas en que el ambiente había sido mencionado de una u otra forma, buscando esta idea de conciencia sobre el deterioro ambiental que se estaba dando en la sociedad, en esta época mercantil ambiental, como habla Aboites, y que consideramos que se estaba poniendo y se estaba tematizando, y lo que queríamos ver es cómo se tematizaba el problema ambiental. Entonces, la base de datos son acciones en torno a problemas ambientales. Lo que se identifican son problemas ambientales. Lo primero que vemos en esta lámina es que pasa de nuestra base del 2010 al 2015, pasa del 40 al 60%, ¿sí? O sea, es bastante importante justamente el tema de que aumenta los problemas ambientales entre el 2010, que tiene casi el 40%, al 2015, que ya tiene el 60% de las menciones en relación al problema ambiental. 5 minutos. Sí, con el... Oh, qué mal. Se me fue con... ¿Por qué hice tanta teoría? Bueno, perdón. Porque sí, ahora viene lo más interesante. Pero bueno, lo voy a mencionar y luego con las preguntas tal vez pueda haber. Entonces, ¿qué identificamos? 3 cuestiones. Una son las actividades productivas que dañan al ambiente. El segundo, los procesos que dañan al ambiente. Y tercero, ¿qué parte del ambiente se están deteriorando? Entonces, voy a leer los 3 primeros nada más, justamente por tema. Lo primero que se observa que impacta, o sea, las actividades productivas que impactan sobre el ambiente, que salen en el periódico, porque nuestra base es fundamentalmente hemerográfica,
es expansión urbana, la expansión urbana sobre el ambiente, la actividad minera y por último, efectivamente, la infraestructura hidráulica y seguida, para enganchar con las presentaciones anteriores, la actividad agropecuaria, pero todas las demás actividades ya van en menos, con menos énfasis. Entonces, lo que más se observa actualmente como actividad que daña el ambiente es esta expansión, digamos, de lo humano sobre el ambiente, pero sobre todo expansión urbana en todas sus características. Producción de infraestructura, producción esto, producción otro. Y también parte de eso es la expansión en infraestructura hidráulica, que tiene que ver con las presas, no las fresas, las presas que van a alimentar a estos grandes complejos. La siguiente es justamente qué procesos, cuáles son los procesos que se están dando cuenta que dañan el ambiente, y tenemos deforestación, contaminación y extracción de agua en tercer lugar. Pero la deforestación es una de las cuestiones que más han sobresalido, insisto, en el imaginario social y que salen en la prensa. Y por último, y con esto ya me voy a ir quedando, para acabar también en tiempo, como los colegas, son los elementos ambientales sobre lo que estas actividades económicas están impactando. Y, digamos, en coordinación con la lámina anterior, tenemos que son la vegetación de bosques y selvas, lo que más se está impactando con estas actividades productivas, y seguidos, luego, de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, identificando con las tres ideas acerca de la infraestructura urbana, la infraestructura hidráulica, la extracción de agua, y el daño a cuerpos superficiales y subterráneos, que justamente, y con esto ahora sí acabo, tiene que ver con las formas en que el agua, y ahí sí entraba la idea de territorio hidrosocial, cómo el agua se construye como un territorio, o sea, como un objeto en disputa. El agua cada vez más, como Marx ya lo indicó en el Capital, con otros elementos, se convierte cada vez más en un objeto en disputa, al convertirse cada vez más en una mercancía, o en un factor justamente sobre el cual se puede dirimir los distintos proyectos políticos, los diferentes procesos sociales. Me quedo acá con esta idea de que es el agua, digamos, también como elemento de la naturaleza, uno de los grandes problemas ambientales sobre los que se está disputando en la actualidad. Me quedo acá y avanzamos con las preguntas y respuestas más adelante. Muchas gracias por escuchar. Oh, muchas gracias, y también por la puntualidad, doctora Karina. Gracias. Bueno, vamos a la última presentación de José Juan Pablo Rojas Ramírez, del Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara, con su ponencia La microcuenca, el Valle de Atemajac, adopción institucional de la gestión integrada de aguas a través de la gestión metropolitana. Creo que va a cerrar muy bien con todo lo que se ha expuesto. Adelante, tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Pues mira, aquí paso inmediatamente a compartir la pantalla para iniciar de lleno, ¿verdad? Pues bueno, o sea, aquí lo que comentábamos, o sea, se comentaba en el título, ¿no? El principal problema que se detecta al abordar este estudio es un estudio prácticamente institucional, o interinstitucional, perdón, el cual tiene como objetivo establecer una situación diagnóstica de las aguas subterráneas que abastecen al área metropolitana de Guadalajara, pero a su vez tiene como objetivo establecer o proponer un nuevo marco teórico más orientado hacia una cuestión de gobernanza sustentable. De allí que el punto de partida, al menos en esta parte de estudio que se presenta aquí actualmente con ustedes, es sobre la gestión que se ha suscitado en torno a las aguas subterráneas y cómo los diferentes actores que están en torno a ellas afectan dicha situación, ¿no? Pues bueno, el primer problema que se detecta en esta situación del área metropolitana
es que existe un crecimiento urbano, espacial, difuso, o sea, disperso, actividades y zonas habitacionales lejanas sin ninguna interacción o una eficacia en cuanto a la movilidad. Y otra cuestión que se viene rezagando propiamente la agenda institucional es la escasez de agua. La escasez de agua entendida esta como la calidad o la ineficiencia que se tienen de los organismos operadores para tener saneamiento y reuso de las aguas utilizadas, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy importante. Y finalmente, la cuestión de la reestructuración institucional a partir de la generación o la implementación de una nueva institución a partir del 2015. Pues bueno, aquí ya más o menos van leyendo. O sea, obviamente el asunto se centra propiamente en el Valle de Atemaja. Ya comentábamos esta situación. Una de las cuestiones importantes a destacar es la complejidad de la gestión hídrica en el caso metropolitano, la cual abarca, además de las competencias por el recurso de acuerdo a sus usos consultivos entre el campo y la ciudad, la conservación de los intersticios espaciales, es decir, aquellas áreas ecosistémicas y obviamente los servicios ambientales que estas proveen, ¿no? Y a su vez la periurbanidad sin precariedad. Cabe destacar aquí, un paréntesis pequeño, pues obviamente el área metropolitana cuenta con áreas periurbanas precarias, rezagadas y bueno, pues con una gran cantidad de personas excluidas de todo el proceso tanto urbano como rural. Y finalmente, otra de las cuestiones de la complejidad para el abordaje de esta cuestión es la contención del espacio urbano. Pues bueno, aquí ustedes pueden observar un pequeño mapa. El área metropolitana, de acuerdo al decreto que se realiza por el Poder Legislativo Jalisciense en el 2015, establece 9 municipios, o sea, la mancha urbana, como la ven ustedes en rayado, pero los 9 municipios en los cuales esta mancha urbana tiene presencia. De allí que prácticamente estamos hablando de municipios con vocación urbana y obviamente servicios productivos de carácter urbano, pero también municipios mixtos, en donde hay una gran presencia de actividades agropecuarias. Y por ende, la preocupación institucional de seguir conservando las vocaciones de cada espacio. Bueno, la problemática en torno al agua es añeja, tenemos desde la década de los 70. Uno de los primeros paliativos que se dio es el establecimiento de organismos operadores. Obviamente la lógica o la percepción institucional de los 70 hasta casi finales de la década de los 90 implicaba observar o visualizar a los ciudadanos como usuarios en una relación mercantil, ¿verdad? Pero actualmente el área metropolitana pues obviamente ha condensado a más de 5 millones de habitantes y pues obviamente el consumo de agua frente a dotación, demanda y evidentemente los volúmenes de tratamiento que se tienen en los diferentes organismos operadores o en las instituciones encargadas del manejo hídrico, pues es totalmente diferencial, ¿verdad? Aquí pueden ustedes observar que el consumo en el área metropolitana está arriba de los 200 litros por habitante al día, mientras en los municipios también ya conurbados, ya por decreto, tenemos un promedio de 200 litros habitante por día. Básicamente los 9 municipios están arriba de la marca de los 200 litros al día. Que bueno, ya traduciendo esta medida en consumo per cápita, realmente, o sea, involucra 55 litros al día por habitante. O sea, cambia totalmente la ecuación si checamos el dato, ¿no? Bien, pues aquí hay una serie histórica. No me voy a detener mucho en esto para dar cabida a las preguntas finales. Pues bueno, o sea, se inicia en el 99 con 112 litros por habitante al día y se termina hacia el 2018 solo una pequeña meseta de 140 litros por habitante. Obviamente hacia el 2021, es decir, ya casi rozando el 2021, de nueva cuenta sube la tasa de consumo. Pues bueno, las principales fuentes de suministro, aquí en una cuestión ya propiamente de lo que viene a ser este coloquio, se enclava dentro de pues, una región grande, una región como después la del lago de Chapala, en donde efectivamente existen territorios hidrosociales
pero a su vez hay una interacción propiamente con el fenómeno de lo urbano, como pueden ustedes checar. Pues evidentemente el crecimiento de la ciudad, o más bien del espacio urbano, ha implicado la implementación de diversas obras de infraestructura para abastecer a una gran cantidad de habitantes, pero además de ello, a todas las actividades productivas que se han venido enclavando a partir de la década de los 80s. Es alusiva a esta década, puesto que a partir de 1986 más o menos, inicia un boom en la atracción industrial de alta industria hacia territorio tapatío, ¿no? Pues bueno, acá prácticamente el organismo operador, al menos de los 4 o 5 municipios que están integrados a este organismo operador, evidencia que su capacidad de servicio o de dotación está siendo superada. Si checan lo que estás aquí al final de la gráfica, aquí más o menos, está casi llegando al límite de su capacidad de operación. O sea, la cantidad de habitantes prácticamente va a rebasar la capacidad de dotación del servicio. Por ello, la gran preocupación del nuevo organismo, que vamos a hablar de él poquitito. Y pues bueno, aquí alguna cuestión también sobre las concesiones de agua subterránea. Pues bueno, la agua subterránea para el área metropolitana y sus municipios, evidentemente es una fuente importante, es la tercera fuente en importancia de los servicios de dotación de agua a la ciudad o al urbano, pues representa entre el 29 y el 31%, pero no es solo de carácter urbano. Aquí hay una cuestión bien peculiar e interesante. Los usos agropecuarios e industriales prácticamente están en parangón del 45-50% del servicio que se da de estas aguas. El resto de concesiones están enfocadas prácticamente o están cedidas a usos urbanos y servicios. Aquí nada más para hacer un cotejo. El área metropolitana y evidentemente los 9 municipios poseen área con agricultura, o sea, es decir, todavía se lleva a cabo agricultura, y eso ha implicado que el área metropolitana de Guadalajara sea considerada como un área de uso mixto, no necesariamente de carácter urbano y de actividades propiamente del urbano. De allí la preocupación que se tiene a nivel institucional para llevar o saber un estudio, o sea, a través de un estudio qué sucede en el subsuelo. Aquí, pues bueno, o sea, tenemos prácticamente los organismos federales, en este caso Conagua, emiten sus fichas técnicas con respecto a los diferentes acuíferos del país, pero una situación bien interesante ocurre aquí y que da la alarma, o sea, alerta a las instituciones jaliscienses, en este caso la Universidad de Guadalajara y evidentemente el gobierno de Jalisco con los gobiernos municipales. Que la ecuación matemática es un cálculo teórico. No se ha hecho una campaña de trabajo de campo para saber la situación real que guarda los acuíferos en torno a esta urbe. De allí que ellos también, o sea, vieron con buenos ojos esta intervención o este estudio, ¿no? También están apoyando con ello y evidentemente tienen el gran interés de saber cuál es la situación real a través de trabajos de campo que involucra propiamente a diferentes especialistas de diferentes áreas disciplinares. Pues bueno, aquí ya lo decíamos, la metrópoli está en un proceso de planificación, o sea, lleva 2015 a la fecha, en donde al menos desde la perspectiva institucional se dice que inicia un nuevo proceso de planificación en cuanto al ordenamiento metropolitano, ¿no? Y esto con la tutela del Instituto Metropolitano de Planeación Jalisco. Hay antecedentes propiamente en el caso particular del agua. En este sentido, el antecedente más importante que se tiene sobre la situación de la degradación ambiental es el establecimiento y decreto del polígono de fragilidad ambiental, precisamente en el nororiente de lo que es la área metropolitana de Guadalajara y que evidentemente enmarca 4 municipios metropolitanos. Y pues de allí se da toda la gestión necesaria para establecer los mecanismos y llevar a cabo esta empresa, ¿no? Esta empresa interinstitucional. Uno de los primeros macroproyectos que da el aporte necesario para saber una situación a priori
de cómo están los recursos hídricos subterráneos, fue un macroproyecto de infraestructura vial, la línea 3 del tren ligero. En este sentido, pues obviamente se genera un punto de partida, un antecedente, primero teórico y segundo de una situación real, al menos en una región delimitada, en un área delimitada, que es el trayecto de la línea, pero abre pie precisamente a un nuevo abordaje. Posteriormente, al inicio de las obras, pues ya lo comento, convergen las instituciones UDG con Agua, CEA, CIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y municipios en torno al área metropolitana para poner en marcha el estudio diagnóstico. Ya había comentado esta situación, se sabe que el cálculo teórico matemático no es fidedigno, puesto que se desconoce en la realidad la capacidad de filtración que tienen las áreas que ellos tienen detectadas como áreas filtrables. Número 2, la ciudad ha estado transformándose en las últimas 2 décadas, evidentemente estamos hablando de un sellado urbano, por lo cual la hidrogeología urbana que se pudiera establecer desde un cálculo teórico es totalmente ineficaz y errónea. Y por consiguiente, los parámetros en tiempo real se considera una gestión integral de agua, tanto superficial como subterránea, pues no pueden aplicarse realmente. Ante una explotación incremental de las 3 principales fuentes de suministro, las de carácter subterráneo, que siguen dotando de agua a la metrópoli con un déficit incremental, al menos en el aspecto teórico, mientras el agua de procedencia superficial está contaminada con aguas residuales o no es tratada. La medida concertada es el establecimiento de una campaña de saneamiento, en cuyas obras se contempla la puesta en marcha de las plantas de tratamiento existentes y la habilitación de nuevas plantas de ser necesario. Bajo esta perspectiva, se espera que se genere un marco teórico que esté más orientado a la cuestión de la gobernanza sustentable, decía, pero también que establezca bases para la gestión de un territorio hidrosocial. Ya comentábamos esto, solo de manera de alusión. Aquí es precisamente uno de los planos que se realizó precisamente para esta campaña. El plano es mucho más complejo. Esta es una capa que nos muestra nada más el empalme de lo que es el área metropolitana, que ustedes la ven aquí, con los diferentes acuíferos que dotan de manera principal y secundaria al área metropolitana de Guadalajara. La propuesta de diagnóstico ya la he estado comentando básicamente a lo largo de estos minutos, ya casi estoy terminando, pero lo interesante de esto es que hay una necesidad y evidentemente una apertura institucional, al menos en el discurso y en lo que está operando esta primera fase del proyecto, para generar un marco teórico y sentar bases para una nueva perspectiva. Más adelantito lo voy a decir cuál es la idea que ellos tienen. Se conoce hasta el momento la base territorial, se ha definido la precisión de los límites geográficos y geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, falta estudios químicos generales y se sabe en términos socioeconómicos el impacto de la abundancia y la escasez, así como los cánones de consumo, demanda y dotación. No obstante, debido a la laguna existente sobre la situación real, no se puede establecer con precisión el ciclo hidrosocial aún. Esa será una segunda fase una vez obtenidos los datos que se tengan en campaña de trabajo de campo. El concepto territorio hidrosocial, aquí un poquito de las cuestiones que ya estamos abordando para generar ese marco teórico, es que es abundante, pero hay 3 aspectos en común, dicen los autores, que entre ellos la doctora Sandoval, para articular dinámicas productivas y la reproducción de las comunidades. En este caso preciso, al momento de iniciar la inscripción, como también decía la anterior compañera, prácticamente no hallaba una asociación de la individualidad, el desconocimiento ciudadano entre sí, como para establecer un concepto de comunidad. Dada los esquemas que tiene el aspecto metropolitano y variado, ya podemos hacerlo, podemos determinar la identidad barrial colonial en el entorno urbano y evidentemente la identidad comunitaria en el entorno rural. Entonces ya esa parte la hemos sorteado.
En este sentido, se inicia el trabajo analítico de reflexión, consolidación, y se está construyendo el marco teórico, ¿no? Aquí la cuestión del gobierno, como ya lo decía a través de INEPLAN, es consolidar las actividades productivas, los modos de vida, propiciar la conectividad a través de movilidad y transporte y evitar migraciones intraurbanas a causa de conflictos por el agua y el territorio. Aquí la pregunta que ya queda para el análisis crítico de su servidor: ¿se aspira a una democracia ecológica? ¿Será a través de los esquemas de gobernanza sustentable? ¿Y hasta dónde estas ideas solo se presentan en el discurso, no? Como conclusión, ya me fui muy rápido, lo que les comentaba, tengo también otra cuestión más adelantito. Es una situación especial dicho caso, debido a que es una institución la que a través de la revisión y depuración de la información procedente del análisis de los expertos investigadores ha logrado el diálogo y la conjunción de las ideas, métodos, teorías y trabajos de dos campos científicos y disciplinares en el que el proceso de la política pública había trabajado de manera paralela y hasta distanciada. Por un lado, el campo técnico-científico sensibiliza sus posturas a partir de las consideraciones científico-sociales, en amplios aspectos que incluyen variados campos tanto de las ciencias experimentales como de las sociales. No obstante, el logro del diálogo interdisciplinar es eclipsado por los tiempos y tradiciones administrativas burocráticas. En un organigrama denso, lleno de tiempos y movimientos, de una multiplicidad de personal que a su vez se encuentra saturado de actividades y por consiguiente, la dinámica del hallazgo, obtención de información y la puesta en marcha de trabajos de campo se enfrentan a obstáculos variados, variados de un manual de respuestas institucionalizadas. La definición de área metropolitana como territorio hidrosocial implicaría, además del éxito de una gestión integrada, la socialización de los avances con la sociedad, válgame la redundancia, y la participación de esta en proyectos posteriores. Con esta perspectiva se puede facilitar el camino hacia una gobernanza del agua con un enfoque hidrosocial. Pues esto sería prácticamente mi presentación. Agradezco mucho su atención y evidentemente las aportaciones que puedan realizar a ello. Muchas gracias. Muchas gracias por lo rápido de la exposición y tratar de cerrar en tiempo. Gracias. Voy a leer de manera muy rápida las preguntas y comentarios que nos han enviado. Para Eduardo Santiago Nabor, dice: me parece interesante la idea de cultura en la que está envuelta la agricultura comercial. Me gustaría algún comentario sobre la cuestión hegemónica del capital en esa etapa. Otra, la zona de Zamora Jacona han sido sociedad tradicional, es factor para no resistencia al neoliberalismo, y sí acogela, o algo así, los ricos son más ricos ahora y hay ricos externos. Para Katia Villafán y Dante Ariel, las preguntas son: ¿la pesca es suficiente para la economía familiar? Me parece que es un sector abandonado por las políticas públicas. ¿Qué niveles de pobreza tienen las familias de pescadores? ¿O no hay pobreza en cuanto a los grupos vulnerables y la inclusión social? ¿No es extraño que no haya orfebrería y acuacultura? Preguntan. Para Lucy Crespo y José Luis Cefó, las preguntas son: ¿qué pueden decir de la contaminación y sus efectos para esa agricultura intensiva? ¿Qué tipo de agroquímicos se usan y los que son más contaminantes? ¿Saben si existen problemas socioambientales por el desecho de plásticos por la agricultura protegida de la fresa en esa zona Zamora Jacona? Saludos. ¿No les afecta el uso de agua en la cañada de los 11 pueblos o Tangancícuaro? ¿Quién consume más agua? ¿Cuál es el límite de esa agricultura intensiva desde lo social, entre paréntesis, conflictos, y lo ambiental? Para Karina Kloster, el sistema capitalista en crisis para el caso de los desastres socioambientales, ¿cómo se reestructuran? ¿Podría ampliar las características del despojo y violencia y cómo se entrelazan? Muy interesante la ponencia. Me gustaría pudiera abordar un poco más sobre el tema en el que se quedó. Agua como objeto en disputa, territorio político y económico. Para Juan Pablo Rojas, las zonas metropolitanas, en las zonas metropolitanas, ¿cómo se observan las violencias?
¿Qué recomendaciones necesarias tendrían que hacerse a las metrópolis y la gestión del agua por parte de los organismos operadores? ¿Cómo sería esa gestión del territorio y de lo social en la metrópoli? Listo, una disculpa que las leí muy rápido. Espero puedan tener algún comentario al respecto. Y si les parece, así como se expuso, toman lugar. Y ya yo, si les pido por favor que sea breve, una disculpa, pero tenemos algunos minutos. Entonces, ¿comienzo yo, Adriana? Sí, tenemos 20 minutos. Ok. Voy a ser, en realidad, muy breve. Creo que una de las condiciones que generan estas formas en que la gente en la región de Zamora internaliza todo un proceso que tiene que ver con un modelo de mercado, está relacionado con su propia historia. La historia de Zamora, desde unos 70 años, ha estado muy a la par con un tipo de agricultura, que aunque en los años 50, 60, 70 estaba condicionada por lo que Harvey llama un capitalismo embridado, o sea, regulado por el propio Estado, pues esta forma de producción liberal en ese momento, en Zamora, pues va configurando un tipo de actor social, y especialmente de trabajadores y de toda una región, digamos el carácter cultural de toda esa región, que efectivamente cuando llega el modelo, este nuevo modelo relacionado con las cadenas globales y con la cuestión neoliberal, pues nos agarra mal parados en términos de que no sabemos cómo cuestionar, ¿no? Cómo cuestionar este nuevo modelo. Y entonces ese es creo yo, un campo muy fértil para que las expectativas de los trabajadores, de aquellos que posiblemente se aprovechan de este nicho de oportunidad en la producción agrícola para volverse más ricos o volverse ricos algunos, que no lo eran, pues es un contexto en el cual van internalizando lo que yo llamo ese corazón del neoliberalismo, que tiene que ver precisamente con la idea de que pues no necesita venir un capitalista neoliberal aquí a la región. Muchos se transformaron en ellos. Y no solamente los que estaban ganando dinero, sino también mucha de la masa de trabajadores que generó este contexto. Entonces, creo yo que va por ahí el asunto sobre la respuesta. Bueno, ese es mi aporte. Creo que por ahí va lo que preguntaban. Gracias. Muchas gracias. Katia y Dante. Sí, Adriana, muchas gracias por las preguntas. Muy interesante lo que plantea la primera pregunta sobre si la pesca es suficiente para la economía familiar. No lo es, lo sabemos, es relevante para su subsistencia y también para su economía. Sin embargo, a pesar de ser una actividad ancestral y pues obviamente es una pesca artesanal, no significa que sea suficiente para el sustento de la economía, ¿sí? Y esta misma pregunta se relaciona con la segunda, con la tercera, sobre que no hay orfebrería o acuacultura. Sí, efectivamente, como no fue el objetivo de la ponencia, pero en nuestro trabajo de campo hicimos una pregunta sobre cuál es la actividad principal, obviamente basándonos en la agricultura o la pesca, y la segunda pregunta fue una actividad secundaria. Entre estas opciones encontramos el ser artesano, que sí, aquí tengo mi base de datos. Tenemos varios: atender un local, comerciantes, a ver los que se dedican al comercio de ropa o empleados, o de semillas. A la construcción también tenemos varios pescadores que se dedican a la construcción, ganaderos,
jornaleros, velador, entre otras. ¿Sí? Estas son otras de las actividades secundarias que realizan también los pescadores y los agricultores. Y en términos de nivel de pobreza, agrupándonos, como les decía, en los grupos vulnerables estudiados, pues nada más fue las personas de mayor edad, con discapacidad o mujeres embarazadas. En este caso sabemos que la situación de vulnerabilidad es la misma pobreza, no fue analizado. Entonces, obviamente, este trabajo dentro de la inclusión social da para varios trabajos adicionales, ¿sí? Entonces, tomo nota, me parece muy interesante y pues es parte de las recomendaciones que se hacen en el artículo extenso. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Lucy y José Luis. Gracias. Pues nosotros nos preocupa que el límite de la producción plastificada es más económico que ecológico. O sea que hay varios riesgos, ¿no? Entre ellos son estos riesgos ambientales, pero pensamos que riesgos más grandes son los riesgos de los mercados. O sea, en un momento que esta producción ya no va a ser rentable en este territorio, pues se va a trasladar a otro lado. La pregunta sobre los agroquímicos. Tenemos de todo, agroquímicos antiguos como Captán, cancerígeno, se usan en todos los cultivos, a veces también en fresa, pero está algo vedado. Agroquímicos novedosos aquí, viejos en otro lado, como bromuro de metilo, cancelado por agotamiento de la producción y ahora sustituido por metansodio y por 1,2,3 de dicloropropano, utilizado básicamente en fresa o en cultivos que sean rentables, ¿verdad? El uso de químicos se da en todos los cultivos, pero sin duda el cultivo que utiliza más son las fresas y en general las berries. La conexión interesante de la cañada con este valle que comentaba el doctor Martín, lo podíamos ver en 2, 3 puntos solo para apuntar. De allá para acá, coliformes, fosfatos de los jabones, principalmente, ¿verdad? Y también los agricultores zamoranos o de Jacona que se han establecido en esas partes altas, están cultivando berries allá en la parte de arriba, y eso sin duda va a constituir un problema de competencia por el agua, ¿verdad? Así como deterioro de la interrelación en los insectos en las partes que están más allá de 1,700 metros de altura y que son lugares favoritos para cultivos de berries en condiciones que se usen menos plaguicidas y tengan un mayor calidad, grados Brix. Y la acumulación de plástico, que alguien ahí también preguntaba, eso también lo calculamos y es aproximadamente unos 5,000 toneladas cada año. Entonces ese es plástico que se desecha anualmente y pues no existen estrategias de tratamiento. Gracias, terrible. Karina, ahora sí, por favor. Sí, son largas las respuestas, pero vamos a tratar de... ¿Qué es lo que se reestructura con esta nueva fase del capital global y transnacional? El texto de William Robinson, habla de lo que se reestructura es el carácter social del Estado, que se vuelve un Estado transnacional, y justamente el modo en que se realiza la producción. Pero yo le agregaría con la teoría que hemos revisado, que también lo que se reestructura justamente son los niveles de tecnología. Y al reestructurar la tecnología, digamos, esta capacidad ahora del fracking, o de la minería a cielo abierto, o de la agroindustria, estas nuevas formas, digamos, tecnológicas, inciden justamente sobre la capacidad destructiva del ambiente, pero no solo del ambiente, sino de las relaciones sociales. Y en este sentido es donde se instala la idea de violencia, que es una violencia con este doble carácter. Es una violencia estructural que no se observa directamente, que es necesario hacer con estas investigaciones, con estas evidencias que están mostrando los colegas,
hacer evidente y mostrarlo a la sociedad, digamos. O sea, hay un malestar percibido, pero muchas veces hace falta apalabrar, digamos, y a veces la academia, digamos, es posible que tenga esa capacidad o esa producción. Y otra de las cosas que se reestructuran son los territorios, o sea, el espacio. Pero el espacio no solo en tanto tierra, agua, sino también el espacio o el territorio en tanto cuerpos, ¿sí? Y en este sentido, otras teorías que han avanzado sobre estas ideas de Marx y de Harvey, etcétera, van, o sea, sobre todo las feministas, van sobre las formas de violencia de género, raza, etcétera, van también sobre esta misma cuestión, pero es, digamos, otra cosa. Ahora bien, si decimos que estas nuevas tecnologías y esta reestructuración social y estos procesos sociales que se instalan con cada vez más intensidad sobre las cuestiones sociales, entonces lo que estamos hablando es que el agua se convierte en sí misma, se despega, digamos, de otros factores con los cuales antes había estado en convivencia. Por ejemplo, durante toda la Revolución Mexicana, lo que se peleaba no era tanto el agua, sino la tierra. El agua era parte de la tierra, poco a poco se va desgajando, digamos, y se va convirtiendo en un elemento en sí mismo. Este elemento es luchado, digamos, al convertirse o al convertirlo socialmente en recurso, ¿sí? Entonces, al convertir la sociedad, el agua, en un recurso, se convierte también en un territorio. Esta es como una idea que hemos estado trabajando y desde la cual se construye la idea de territorio hidrosocial. Digamos, son distintas vertientes, hay mucho por explicar, pero esta es la idea de territorio hidrosocial, territorio del agua como un objeto, digamos, socialmente construido, a quitarlo de la idea de que es natural que no haya agua, sino justamente la escasez es social, instalar esta idea de escasez socialmente producida, esta cuestión de que nosotros estamos produciendo el agua y estamos produciendo todas las disputas en torno a este elemento, porque forma parte de nuestra vida social y política, ¿sí? Y económica, y con todo lo que eso atañe. Más o menos por ahí, es largo, pero por ahí va. Ya, muy bien, entonces ya mencionaste algunos autores, y esta pregunta que nos hicieron al final, que si se podría ampliar el concepto de territorio hidrosocial, ya hay una idea, ¿no? Y para explorar. Juan Pablo, por favor. Sí, yo, pues bueno, o sea, en cuestión de las violencias, ¿cómo se perciben? No te vemos, ¿eh? Permíteme. Tengo ahí una... Ah, está bien, adelante. Sí, es que tengo un problema con un programa aquí. O sea, comentaba, o sea, que aquí las violencias prácticamente, pues, evidentemente son más exacerbadas, dado que es la individualidad prevalece sobre el sentido de comunidad. Lo que comentaba en la ponencia precisamente eso, ¿no? El asunto es de volver a generar un tejido social a partir propiamente de la identificación barrial o de comunidad, de como colonia, evidentemente en el espectro urbano, y en el rural, evidentemente, ya existe una cohesión social entre ellos. En cuanto a la cuestión de la gestión, pues evidentemente la cuestión apuntó más hacia vincular a los diferentes actores que se encargan del manejo del agua, pero también a los actores, a los actores expertos en dichos asuntos del manejo del agua, desde diferentes aristas y evidentemente desde diferentes disciplinas. Aquí la cuestión es curiosa porque hasta el momento está segmentado el estudio del agua subterránea con las acciones que se están llevando a cabo con del agua superficial. Espero yo y estas instituciones del gobierno de Jalisco esté considerando a futuro, evidentemente, empalmar las dos cuestiones, ¿no? Superficial y subterránea. Gracias. Muy amable, muchas gracias a todas y a todos los ponentes, a participantes. Por ahí envié la liga para las constancias, para efecto del registro, y
Ya tienen también ahí las ligas para las siguientes actividades. Son 2 presentaciones de libros, ustedes pueden elegir. También están los anuncios en las páginas, en las redes. Bueno, pues cerramos. Muchas gracias. Un aplauso a todas las personas y por el esfuerzo del tiempo, a pesar de que fueron 20 minutos, una disculpa. Creo que falta mucho más por abordar y discutir, pero mi agradecimiento. Gracias. Gracias. Bye. Adriana, una pregunta nada más. Gracias a todos. Respecto del formulario que enviaron para lo de el registro de asistencia, ¿es necesario autor y coautor o solamente con uno? De las 2 constancias. Las 2 personas, por favor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Bye.